¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que, a pesar de caminar entre luchas y escasez, parecen estar rodeadas por una corriente invisible de protección, oportunidades y puertas abiertas, mientras otras, aún orando y creyendo, sienten que nada les sale bien? ¿Por qué unos parecen vivir bendecidos y otros no? Y si te dijera que existe una clave escondida, una llave espiritual tan poderosa que, cuando la aplicas, no solo cambia lo que recibes, sino quién te conviertes. Una clave que la Biblia revela claramente, pero que casi nadie practica, y que hoy podría convertirse en el principio que marque un antes y un después en tu vida. Y si te dijera que esa clave ha estado frente a ti todo este tiempo, esperando que la actives para que la bendición que Dios ya decretó sobre tu vida finalmente empiece a manifestarse. Piensa por un momento, ¿y si la bendición no fuera un accidente, ni un privilegio reservado, sino una respuesta a una postura interior que abre puertas en el mundo espiritual? Quizá este sea el misterio. La bendición no solo llega a quienes la desean, sino a quienes se alinean, consciente o inconscientemente, con un principio que el mismo Dios estableció desde el inicio. A veces nos preguntamos por qué no avanzamos, pero ¿y si hay una actitud, un hábito, un gesto, un enfoque del corazón que está frenando o liberando lo que Dios quiere entregarte? ¿Qué pasaría si justo ahora estás a punto de descubrirlo? En los próximos minutos vamos a adentrarnos juntos en una verdad bíblica profunda, capaz de transformar destinos. No estoy hablando de fórmulas mágicas ni promesas vacías. Hablo de un principio que Dios honra, un principio que activa tu mente, tu espíritu y tu entorno. Hoy comprenderás por qué hay personas que parecen caminar bajo un cielo abierto y qué debes hacer tú para alinearte con ese mismo fluir. Te llevaré paso a paso revelándote historias, pasajes y señales que quizá hayas leído antes, pero que nunca habías visto desde la perspectiva que vas a recibir hoy. Este video es un viaje espiritual, pero también un viaje emocional y hasta científico, porque descubrirás cómo la manera en que configuras tu corazón influye directamente en tu percepción, tus decisiones y tus resultados. Quiero que escuches esto con atención. Hay un secreto divino que ha sido ignorado por generaciones. Un principio que cuando lo activas, mueve el mundo espiritual a tu favor. No es casualidad que estés aquí. Las personas llegan a este tipo de mensajes cuando están siendo guiadas, cuando Dios quiere decirles algo importante, cuando una temporada está por cambiar. Muchos de ustedes han sufrido, han llorado en silencio, han pedido señales, y este podría ser ese momento. Lo que vas a entender hoy tiene el potencial de desbloquear bendiciones que estaban estancadas. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe, como un gesto simbólico que demuestra que tu corazón está abierto para recibir esta palabra. Comentarlo no es solo un detalle, es un compromiso público de tu espíritu con el cielo. Y mientras lo haces, dale me gusta a este video, porque cada vez que tú haces clic en ese botón, obligas al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a personas que están desesperadas por una señal, por una palabra, por consuelo. Al hacerlo, te conviertes en un instrumento para que la palabra de Dios llegue a alguien que quizá hoy necesita un milagro. Gracias por ser parte de este canal. Aquí, miles de personas encuentran apoyo espiritual porque no todos tienen una iglesia cerca, y estos estudios se han convertido en sus momentos de luz en medio de la oscuridad. Por eso es tan importante que participes desde el principio. Tu comentario, tu me gusta, tu suscripción, no son simples acciones digitales, son pequeñas semillas que Dios usa para multiplicar su mensaje. Cuando te unes a este canal, estás encendiendo tu llama espiritual y ayudando a que otros enciendan la suya también.
Quédate conmigo, porque en la penúltima enseñanza de hoy te revelaré un detalle que podría ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por años. Y ahora sí, prepárate, porque vamos a comenzar el estudio. Número 1. La bendición no es suerte, es obediencia. La bendición nunca ha sido un accidente espiritual. En la Biblia, cada vez que Dios derramó favor sobre alguien, hubo un principio claro detrás: obediencia. No una obediencia rígida o forzada, sino una entrega que nace de un corazón alineado con su voz. La mayoría de las personas piensa que la bendición llega como una especie de lotería divina, como si Dios mirara al azar y dijera: hoy bendigo a este, mañana quizás a aquel. Pero la realidad bíblica es totalmente distinta. El favor de Dios fluye hacia quienes deciden caminar en su voluntad, aun cuando esa voluntad les lleve por caminos incómodos o desconocidos. La obediencia, desde una perspectiva espiritual, funciona como una frecuencia. Así como en la ciencia se sabe que ciertos patrones vibratorios generan conexiones específicas, tu obediencia genera una conexión directa con la atmósfera del cielo. Nada atrae más el mover de Dios que un corazón enseñable, dispuesto a ajustar su vida según la palabra. No es suerte, es consecuencia espiritual. Cuando obedeces, no estás intentando convencer a Dios de que te bendiga, estás posicionando tu alma en el lugar exacto donde su bendición ya está fluyendo. Muchos creyentes oran por puertas abiertas sin darse cuenta de que la llave ya está en sus manos. Obedecer lo que Dios ya dijo. A veces buscamos revelaciones nuevas, esperando que Dios nos hable con un mensaje extraordinario, cuando en realidad Él ya habló en su palabra con una claridad que desarma cualquier excusa. La obediencia convierte principios bíblicos en experiencias vividas. Es como sembrar una semilla. La tierra no evalúa tus sentimientos, solo responde al acto de sembrar. De la misma manera, el cielo responde al acto de obedecer. Cuando el creyente camina en obediencia, incluso las áreas que antes estaban bloqueadas comienzan a destrabarse. No porque Dios de repente decida premiarlo, sino porque dejó de caminar en direcciones contrarias al propósito. Es similar a un río que fluye cuesta abajo. Si caminas en la dirección del agua, avanzas con facilidad. Pero si intentas subir por donde no corresponde, cada paso se convierte en una lucha. La desobediencia crea esa resistencia interna, ese desgaste emocional que tantos sienten. La obediencia, en cambio, te permite caminar con la corriente del espíritu. La ciencia ha demostrado que la coherencia entre pensamiento, emoción y acción reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico y aumenta la claridad mental. No suena exactamente a lo que ocurre cuando obedecemos a Dios. Su palabra alinea tus pensamientos, su presencia calma tus emociones y la obediencia ordena tus acciones. Cuando estas tres dimensiones se alinean, tu vida entra en un estado de orden interno que facilita la bendición. No se trata solo de espiritualidad. Dios creó el alma humana para prosperar cuando vive en coherencia con la verdad. Pero obedecer no siempre es fácil. Requiere renunciar a impulsos, a deseos momentáneos, a caminos que parecen cómodos pero no conducen a ningún destino. Obedecer es elegir lo eterno sobre lo inmediato. Es decir sí cuando tus emociones quieren decir no, y es confiar incluso cuando no entiendes el panorama completo. Sin embargo, cada acto de obediencia, por pequeño que sea, crea una acumulación de favor. Es como construir una estructura sólida piedra por piedra. Quizás no lo notes al principio, pero un día te das cuenta de que algo cambió profundamente en tu vida. La bendición no sigue a los más talentosos ni a los más fuertes. Sigue a los que escuchan y ponen en práctica.
Cuando Dios encuentra obediencia, encuentra un corazón confiable. Y sobre los corazones confiables, Él derrama cosas grandes porque sabe que no las usarán para su propia gloria, sino para extender su propósito. Obedecer transforma tu vida, pero también transforma tu carácter. Te convierte en alguien que no solo busca bendición, sino que se convierte en un canal de ella. A veces, la bendición que esperas no llega porque estás intentando construir sobre un terreno que Dios te pidió dejar atrás. Otras veces, la obediencia que se te pide parece tan pequeña que la ignoras, sin entender que allí está la puerta que necesitas. Dios nunca pide algo para quitarte, siempre pide algo para darte. Cada sí a Dios es una semilla que nunca queda sin cosecha. Y aunque no veas resultados inmediatos, el cielo siempre se mueve cuando un hijo suyo decide obedecer. La bendición fluye donde la obediencia crea un camino. Y cuando tu caminar comienza a alinearse con la voluntad divina, la vida cambia de un modo tan profundo que incluso las personas alrededor notan que hay algo distinto en ti. Una paz estable, una dirección clara, una fuerza interna que no proviene de ti, sino del Dios al que decidiste obedecer. Porque al final, obedecer no es perder control, es entregárselo al único que sabe exactamente qué futuro escribió para ti. Número 2. La clave olvidada. Honrar a Dios en lo pequeño. Honrar a Dios en lo pequeño siempre ha sido una de las verdades más profundas y al mismo tiempo más ignoradas del reino. La mayoría anhela grandes respuestas, grandes milagros, grandes revelaciones. Pero muchas veces pasa por alto aquello que aparentemente no tiene importancia. Los gestos cotidianos, las decisiones silenciosas, los detalles ocultos que solo Dios ve. En el cielo, lo pequeño nunca es pequeño. Lo pequeño es una prueba, una señal y un fundamento espiritual que revela la verdadera condición del corazón. Cuando un creyente honra a Dios en lo mínimo, demuestra que su fe no depende de escenarios grandiosos, sino de una relación auténtica. La honra en lo pequeño es como el latido del corazón. Nadie lo ve, pero sostiene toda la vida. Lo que haces cuando nadie observa tiene más peso en lo espiritual que las acciones visibles. Ese es el terreno donde Dios analiza tu carácter, tu intención y tu disposición para manejar bendiciones mayores. Los estudios sobre hábitos han demostrado que los pequeños actos repetidos constantemente moldean identidades completas. Un simple gesto diario, una actitud sostenida, un pensamiento disciplinado tiene el poder de reconfigurar la mente y la conducta. Si lo natural reconoce ese impacto, ¿cómo no será así en lo espiritual? Cada vez que eliges actuar con integridad, aunque sea en algo minúsculo, estás entrenando tu espíritu para sostener responsabilidades más grandes. Lo pequeño es el espacio donde crecen las raíces invisibles que sostendrán el fruto visible. Pero muchos creyentes viven frustrados, esperando bendiciones grandes, mientras descuidan las pequeñas responsabilidades que Dios ya depositó en sus manos. Es como querer cosechar un campo entero, pero ignorar la única semilla que ya tienes para plantar. Dios no prueba tu fe dándote algo enorme. Prueba tu fe observando cómo tratas lo pequeño. Cada palabra que dices, la manera en que administras tu tiempo, la forma en que manejas tus emociones, la actitud con la que haces tareas simples. Todo eso habla más fuerte en el mundo espiritual de lo que imaginas. La honra en lo pequeño también es una declaración profunda. Demuestra que reconoces la presencia de Dios incluso en lo cotidiano. No necesitas un milagro visible para honrarlo. Eliges hacerlo porque sabes que Él está ahí mirando lo que nadie más observa. Esa postura espiritual te distingue, te purifica, te dirige. Cuando cultivas esa fidelidad silenciosa, el cielo te mira con confianza. Dios no derrama bendiciones grandes en corazones que ignoran las pequeñas invitaciones que Él da cada día.
Hay puertas que se abrirán solo cuando aprendas a honrar lo que parece insignificante. A veces la respuesta que esperas no llega porque estás subestimando las pequeñas instrucciones que Dios te dio antes. Es como tener una llave diminuta que abre un portón gigante. Si la menosprecias, jamás verás lo que había detrás. El reino funciona de esa forma. Lo pequeño revela tu capacidad de manejar lo grande, y a quien sabe cuidar lo pequeño, Dios no le niega lo grande. Honrar a Dios en lo pequeño no solo transforma tu vida espiritual, transforma tu manera de ver el mundo. Empiezas a notar detalles donde antes solo había rutina. Empiezas a sentir la presencia de Dios en momentos simples, en conversaciones breves, en tareas que antes parecían irrelevantes. Y ese cambio interior altera tu atmósfera. Cada acto de fidelidad se vuelve un pequeño canal por donde la bendición fluye hasta formar un río imparable. Quizá no te has dado cuenta, pero algunas de las bendiciones que has estado esperando se encuentran precisamente en esos pequeños gestos que has ignorado, en esa conversación que debes tener, en esa actitud que debes corregir, en ese pensamiento que debes rendir, en esa decisión que debes tomar con excelencia. Dios mira lo que nadie mira, y cuando encuentra un corazón que lo honra incluso en lo mínimo, prepara para esa persona cosas que otros jamás podrán experimentar. Honrar a Dios en lo pequeño es decirle: Señor, confío en ti incluso aquí, incluso ahora, incluso en lo que otros no valoran. Y esa declaración, humilde pero poderosa, abre caminos que la fuerza humana jamás podría abrir. Porque donde hay fidelidad silenciosa, siempre habrá bendición abundante. Número 3. Humildad, la base de toda bendición. La humildad es uno de los principios más profundos y poderosos del reino, y aún así es uno de los menos comprendidos. No se trata de pensar menos de ti, sino de reconocer con sinceridad de dónde proviene cada paso, cada logro, cada victoria. La humildad no te disminuye, te posiciona en el lugar exacto donde la gracia puede fluir sobre tu vida sin obstáculos. Cuando una persona camina en humildad, camina ligera, sin el peso del orgullo que cierra puertas y desgasta el alma. La ciencia emocional ha demostrado que las personas humildes tienen mayor claridad mental, mejores relaciones y una capacidad más profunda de aprender. ¿Por qué? Porque el corazón humilde no necesita aparentar, no necesita demostrar, no necesita competir. Ese espacio interior libre permite que la mente y el espíritu se abran a nuevas posibilidades, y eso, en lo espiritual, es igual de cierto. Cuando reconoces tu dependencia de Dios, tu vida se vuelve tierra fértil para su bendición. El orgullo, en cambio, crea una barrera invisible. Es como levantar un muro dentro del alma. Mientras más alto lo construyes, menos espacio dejas para que la bendición entre. Dios no resiste a la persona, resiste al orgullo que la domina. Pero cuando ese muro cae, incluso un susurro del cielo puede transformar tu camino. La humildad suaviza la resistencia interior y te vuelve sensible a la dirección divina. Sin humildad puedes oír palabras, pero no recibir revelación. La humildad también te hace fuerte. No una fuerza que grita o se impone, sino una fuerza serena, profunda, que proviene de saber que no caminas solo. La persona humilde no confía en sus propias capacidades como su único recurso. Descansa en la mano de Dios. Y cuando alguien vive así, el cielo respalda sus pasos, porque Dios sabe que esa vida no se adueñará de la gloria, sino que usará cada bendición como un puente hacia otros. A veces la verdadera razón por la que la bendición tarda no es falta de fe, sino exceso de autosuficiencia. Dios no puede llenar un corazón que ya está ocupado consigo mismo. La humildad vacía el alma de pretensiones y la prepara para recibir. Es como abrir las ventanas de una casa para que entre la luz.
No haces nada extraordinario, solo permites que lo extraordinario llegue. La humildad también transforma cómo miras a los demás. Un corazón humilde no compite, acompaña, no juzga, comprende, no presume, sirve. Y esa manera de vivir atrae oportunidades divinas, porque Dios confía en quienes saben valorar incluso a los más pequeños. La bendición, en manos orgullosas, se convierte en destrucción. En manos humildes, se convierte en propósito. Quizás no te has dado cuenta, pero algunas de las puertas que Dios quiere abrirte requieren un corazón más suave, más enseñable, más dispuesto a renunciar a tener siempre la razón. La humildad no te resta dignidad, te da perspectiva. Te ayuda a ver que cada cosa que tienes, aun las más simples, son regalos, no trofeos. Y cuando caminas así, agradecido, consciente, conectado a Dios, tu vida se vuelve un imán para su favor. Porque la humildad no es debilidad, es el terreno donde Dios construye grandeza. Cuando decides vivir desde ese lugar, la bendición deja de ser un sueño distante y se convierte en una realidad que fluye naturalmente hacia ti. Donde hay humildad, siempre habrá presencia, y donde hay presencia, siempre habrá bendición. Número 4. Gratitud activa multiplicación. La gratitud es una de las fuerzas espirituales más poderosas y, al mismo tiempo, más subestimadas. No es simplemente decir gracias, es una postura del alma, una manera de mirar el mundo, una forma de interpretar lo que tienes y lo que vives. La gratitud verdadera transforma tu interior, reorganiza tus emociones y abre espacio para que la bendición pueda multiplicarse. Cuando agradeces desde lo profundo, tu espíritu entra en sintonía con la obra de Dios, incluso antes de verla manifestada. La ciencia moderna ha demostrado que la gratitud cambia la estructura del cerebro. Personas que practican la gratitud desarrollan mayor equilibrio emocional, reducen el estrés y aumentan su capacidad para ver oportunidades donde otros ven problemas. ¿Te das cuenta? La gratitud literalmente reconfigura tu percepción. Y eso es exactamente lo que ocurre espiritualmente. Cuando agradeces, empiezas a notar las huellas de Dios en lugares donde antes solo veías vacío. El corazón agradecido ve milagros incluso en las cosas simples. Jesús no esperó a que el milagro ocurriera para dar gracias. Dio gracias antes. Esa actitud revela un principio eterno. La gratitud prepara el terreno para la multiplicación. Es como si la gratitud fuera el lenguaje que activa el cielo. Mientras muchos viven quejándose por lo que falta, los que agradecen por lo poco viven experimentando lo mucho. Un corazón que murmura nunca se siente satisfecho, pero un corazón agradecido siempre encuentra razones para reconocer el amor de Dios, incluso en medio de la dificultad. La gratitud también te protege del desgaste emocional. Cuando agradeces, tu enfoque cambia. Dejas de mirar lo que no tienes y empiezas a valorar lo que ya está en tus manos. Y cuando valoras lo que tienes, te vuelves capaz de administrarlo con sabiduría. Esa administración correcta nacida de la gratitud produce multiplicación con el tiempo. Lo que cuidas, crece. Lo que reconoces, se fortalece. Lo que agradeces, Dios lo amplifica. Si practicas la gratitud diariamente, comenzarás a notar cómo tu atmósfera espiritual se limpia. La queja abre puertas a la frustración, pero la gratitud abre puertas a la paz. Es como encender una lámpara en un cuarto oscuro. La oscuridad no desaparece porque la expulsas, sino porque la luz entra. La gratitud funciona igual. No elimina problemas mágicamente, pero ilumina tu mente y tu espíritu para atravesarlos con esperanza. La gratitud también tiene un efecto misterioso. Te conecta con la provisión futura. Cuando agradeces por lo que Dios ya hizo, tu fe se fortalece para esperar lo que aún no ves. Y esa fe madura
posiciona tu vida para recibir aquello que está por venir. La bendición no se multiplica simplemente por emoción, sino cuando tu corazón reconoce que Dios es fiel en cada etapa. Agradecer incluso por lo que parece poco es declarar: Señor, sé que aquí también estás obrando. Tal vez no lo has notado, pero algunas de las cosas por las que tanto oras ya están en tu vida en forma de semillas. Y esas semillas necesitan gratitud para florecer. La queja marchita, la gratitud activa. Es la diferencia entre decir esto no alcanza y decir esto será suficiente porque Dios está aquí. Ambas frases nacen del mismo lugar, pero producen resultados completamente opuestos en tu espíritu. Cuando eliges agradecer, incluso en temporadas difíciles, estás haciendo un acto de guerra espiritual. Estás declarando que la circunstancia no define tu fe, sino la presencia de Dios en tu vida. Y esa postura atrae bendición porque revela madurez, confianza y rendición. La gratitud te hace ver lo que otros no ven y recibir lo que otros nunca reciben. Porque al final, la multiplicación no comienza afuera. Comienza en el corazón que sabe agradecer, y donde hay gratitud constante, siempre habrá bendición creciente. Número 5. Buscar primero el reino. Mateo 6:33. Buscar primero el reino no es una frase bonita, es el principio que ordena toda tu vida espiritual y emocional. Cuando decides que Dios será tu prioridad, algo dentro de ti se acomoda. Tu mente deja de correr en 1000 direcciones, tu corazón se estabiliza y tus decisiones empiezan a fluir con más claridad. Poner a Dios en primer lugar es como ajustar la brújula interna. Todo lo demás encuentra su lugar natural. En la vida diaria, donde tantas cosas exigen tu atención, este principio se vuelve aún más poderoso. La ciencia demuestra que la mente necesita un enfoque principal para reducir la ansiedad y tomar mejores decisiones. Cuando tu enfoque es Dios, tu interior se armoniza. Lo que antes te agitaba ya no pesa igual. Empiezas a caminar con una serenidad que sorprende incluso a quienes te rodean. Y esa paz interior se convierte en terreno fértil para que la bendición de Dios se manifieste de manera constante. Muchas personas buscan la bendición, pero no al Dios de la bendición. Y ese es el gran error. Cuando buscas la bendición, corres detrás de algo inestable. Cuando buscas a Dios, la bendición te sigue sin que tengas que perseguirla. Buscar primero el reino cambia tu postura, de pedir a confiar, de controlar a rendirte, de preocuparte a descansar. Es una decisión profunda que dice: Señor, todo lo que soy depende de ti. Cuando Dios está primero, tus áreas internas se alinean. Tus emociones ya no gobiernan tu vida, tu fe lo hace. Tus decisiones nacen del discernimiento, no de la prisa. Incluso tus relaciones cambian. Amas mejor, escuchas mejor, perdonas mejor. No porque seas perfecto, sino porque tu corazón se nutre de la presencia de Dios antes de enfrentar cualquier desafío del día. Tu vida deja de ser reactiva y se vuelve guiada. Buscar primero el reino también significa confiar en que Dios conoce tus necesidades antes de que las expreses. Estudios sobre la confianza demuestran que cuando la mente se siente sostenida, reduce el estrés y mejora su capacidad de resolver problemas. Lo espiritual y lo emocional se unen aquí. Cuando tu alma descansa en Dios, tu vida avanza con una estabilidad que nada terrenal puede ofrecer. Pero este principio no se activa solo cuando hay crisis. Buscar primero el reino es una práctica diaria, un hábito espiritual. Es aprender a empezar cada día desde la presencia de Dios, no desde la preocupación. Es permitir que Él determine el ritmo y la dirección de tu jornada. Y cuando vives en ese fluir, empiezas a notar cómo pequeñas cosas se ordenan. Decisiones que antes te costaban, ahora se vuelven claras. Oportunidades que parecían lejanas,
Aparecen puertas que estaban cerradas, comienzan a abrirse. Quizás en este tiempo sientes que algo está detenido en tu vida. A veces la respuesta no está en hacer más, sino en buscar mejor. No en correr detrás de resultados, sino en volver a la fuente. Cuando Dios está primero, no pierdes tiempo. Evitas caminos equivocados. Él simplifica tu vida, fortalece tu espíritu y te prepara para recibir lo que ya tiene planeado para ti. Buscar el reino es vivir con propósito, es permitir que Dios sea el fundamento de todo. Y cuando tomas esa decisión, no necesitas perseguir bendiciones, porque la bendición misma comienza a perseguirte. Número 6. El principio de siembra y cosecha. El principio de siembra y cosecha es una ley espiritual que opera constantemente, incluso cuando no somos conscientes de ello. Nada de lo que hacemos, pensamos o hablamos queda sin impacto. Cada gesto, cada palabra, cada decisión es una semilla que entra en movimiento espiritual y terminará volviendo a tu vida multiplicada. Dios diseñó este principio no para controlarte, sino para guiarte y mostrarte cómo se construye un destino desde el interior hacia el exterior. En la naturaleza, ninguna semilla produce algo distinto de lo que fue sembrado. Y en lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Siembra paz y recogerás paz. Siembra misericordia y recibirás misericordia. Siembra amor y verás cómo ese amor regresa en formas inesperadas. Pero si siembras resentimiento, enojo o amargura, esos frutos inevitablemente aparecerán en tu camino. Esta ley no castiga, revela. Te muestra con claridad hacia dónde se está inclinando tu vida según lo que estás plantando día tras día. La ciencia confirma este principio cuando enseña que los pensamientos repetidos forman patrones. Los patrones crean hábitos y los hábitos moldean el carácter. Lo que permites crecer dentro de ti determina lo que verás fuera de ti. Por eso es tan importante cuidar las semillas internas. Las palabras que aceptas, las emociones que decides alimentar, las ideas que eliges repetir en silencio. Todo eso germina, aunque no lo veas de inmediato. La buena noticia es que siempre puedes elegir nuevas semillas, incluso si tu pasado estuvo lleno de decisiones equivocadas. Dios te da un terreno nuevo cada día para sembrar distinto. Él no te obliga a cosechar eternamente lo que sembraste en temporadas de dolor o inmadurez. Si hoy eliges sembrar fe, esa fe será tu futuro. Si decides sembrar perdón, abrirás puertas que estaban cerradas. Si siembras generosidad, activarás un fluir de provisión que va más allá de lo material. Pero debes recordar algo importante. Ninguna cosecha aparece de inmediato. Algunas semillas requieren tiempo, silencio, paciencia. Dios no tarda, prepara. Mientras tú piensas que nada está pasando, las raíces están creciendo debajo de la superficie. Y cuando llegue el momento perfecto, el fruto aparecerá con más fuerza de la que imaginabas. La impaciencia es enemiga de la cosecha. La constancia, en cambio, la hace inevitable. Cada día puedes sembrar vida con tus palabras, esperanza con tus acciones y fe con tus decisiones. Incluso un pequeño gesto hecho con amor puede producir una cosecha duradera en el tiempo, porque ninguna semilla sembrada en Dios se pierde. Todas regresan y regresan multiplicadas. Número 7. La honra abre dimensiones espirituales. La honra es uno de los principios más poderosos del reino y, sin embargo, uno de los menos comprendidos. Muchos piensan que honrar a Dios se limita a palabras bonitas o a momentos de adoración, pero la honra verdadera es mucho más profunda. Es una postura interna, una forma de vivir, un lenguaje espiritual que abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. La honra no es un ritual, es una atmósfera. No es un acto ocasional, es un estilo de vida que le dice a Dios:
Confío en tu carácter más que en mis emociones. Confío en tu voluntad más que en mis circunstancias. Cuando decides honrar a Dios con tus decisiones, con tus pensamientos, con la calidad de tu carácter, algo se mueve en lo invisible. La honra activa realidades espirituales que trascienden la lógica humana. Es como introducir una clave en una puerta invisible. Al honrarlo, accedes a dimensiones donde su favor fluye con libertad. La honra hace que tu vida se convierta en un terreno donde el cielo encuentra espacio para manifestarse. Y cuando el cielo se manifiesta, la bendición deja de depender de factores externos y comienza a brotar desde adentro. Honrar a Dios también implica reconocerlo en lo cotidiano, no solo en los grandes momentos espirituales, sino en los gestos silenciosos. La manera en que hablas cuando nadie te escucha, la forma en que manejas tus recursos, la integridad con la que actúas, incluso cuando podrías tomar un atajo. La honra se refleja en lo que eliges cuando nadie te ve. Ahí es donde se revela realmente quién gobierna tu corazón. La honra no necesita aplausos. Su recompensa viene directamente de Dios. Estudios de neurociencia han demostrado que los actos de coherencia moral producen estabilidad emocional, claridad mental y un sentido más profundo de propósito. Cuando una persona vive de acuerdo con lo que cree, experimenta menos estrés y mayor bienestar. Es fascinante ver cómo la ciencia confirma lo que la Biblia enseña desde hace siglos. Vivir con honra trae orden interior. Y cuando el corazón está ordenado, la bendición fluye con más libertad. La honra alinea tu espíritu con el diseño divino, y ese alineamiento se convierte en una puerta abierta. La honra también transforma tu manera de relacionarte con el mundo. Cuando honras a Dios, aprendes a honrar la vida, a honrar tu cuerpo, a honrar tus relaciones, a honrar incluso a quienes no piensan como tú. La honra no idolatra, pero sí reconoce el valor que Dios puso en las personas. Y ese reconocimiento crea una atmósfera donde la paz se vuelve más fuerte que el conflicto, donde la sabiduría toma el lugar de la impulsividad. La honra suaviza el carácter, fortalece la paciencia y purifica las intenciones. Muchos creyentes piden bendición, pero descuidan la honra. Quieren resultados, pero no están dispuestos a cuidar su corazón. La honra es la evidencia visible de un corazón rendido a Dios. Cuando honras, estás diciendo con tu vida lo que tus labios quizá no logran expresar. Señor, tú eres primero, tú eres la razón de mis decisiones, tú eres el centro de mi historia. Ese tipo de declaración no queda sin respuesta. Dios honra a los que le honran, no por obligación, sino porque su naturaleza es responder a corazones que se rinden con sinceridad. Hay dimensiones espirituales que solo se abren cuando eliges honrar, incluso cuando no entiendes, incluso cuando te duele, incluso cuando estás cansado. La honra en medio de la dificultad tiene un peso especial en el cielo, porque no nace de la emoción, sino de la convicción. Es fácil honrar cuando todo va bien. La verdadera honra se prueba cuando no ves resultados inmediatos. Ese tipo de honra es un perfume espiritual que sube como adoración pura. Quizá hay áreas de tu vida que llevan tiempo estancadas no por falta de oración, sino por falta de honra. No porque Dios no quiera bendecirte, sino porque necesitas ajustar tu corazón. La honra abre caminos que la fuerza humana no puede abrir. Es como una llave que desbloquea espacios donde antes parecía que nada avanzaba. Honrar a Dios con tus decisiones diarias te coloca en la frecuencia exacta donde su presencia fluye sin interrupciones. Cuando eliges vivir en honra, no dependes de las circunstancias, sino de una relación. Y esa relación se convierte en refugio, en guía, en fuerza y en bendición. Vivir en honra te posiciona en un nivel espiritual donde la bendición no es un accidente, sino una consecuencia. Porque donde hay honra,
siempre hay presencia. Y donde hay presencia, la bendición se vuelve inevitable. Número 8. Bendición no siempre es comodidad. La bendición de Dios no siempre llega envuelta en suavidad ni en momentos fáciles. A veces se presenta como un proceso que incomoda, como una temporada que estira tu carácter, como un camino donde no entiendes del todo lo que Dios está haciendo. Y aún así es bendición, porque en el reino la comodidad no es sinónimo de propósito y el dolor no es sinónimo de ausencia. Dios no te bendice solo con cosas que disfrutas, también te bendice con procesos que te transforman. Hay momentos en los que lo que Dios permite en tu vida parece contradictorio. Situaciones que te preguntan por dentro, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero justamente ahí, en lo que te aprieta y te enfrenta contigo mismo, es donde Dios trabaja más profundamente. Un músculo solo crece cuando es sometido a resistencia. Un árbol echa raíces más profundas cuando enfrenta vientos fuertes. De igual manera, tu espíritu se fortalece cuando atraviesa temporadas que te obligan a depender más de Dios que de tus propias fuerzas. La ciencia emocional habla de algo llamado crecimiento postraumático. El proceso por el cual las personas, después de experiencias difíciles, desarrollan mayor madurez, empatía, fortaleza interna y claridad de propósito. No es el dolor lo que produce crecimiento, sino cómo lo atraviesas. Y eso coincide perfectamente con la realidad espiritual. Dios no te forma con destrucción, sino con dirección. Él usa procesos, no para quebrarte, sino para moldearte. Lo que te incomoda hoy puede ser precisamente lo que mañana te sostendrá. Hay caminos que parecen duros, pero son protección. Hay puertas que se cierran, pero te están redirigiendo. Hay relaciones que se terminan, pero estaban retrasando tu propósito. Hay pérdidas que no son pérdidas, sino liberaciones disfrazadas. La bendición no siempre se ve como bendición al principio. A veces llega envuelta en procesos que exponen tu corazón, te obligan a soltar lo que te retenía y te enseñan a confiar cuando nada tiene sentido. Esa es la bendición que se construye desde adentro. Cuando Dios te disciplina, no te castiga, te prepara. La disciplina es una forma profunda de amor. El jardinero poda la rama no para dañarla, sino para que dé más fruto. El orfebre calienta el metal no para destruirlo, sino para purificarlo. El alfarero presiona el barro no para romperlo, sino para darle forma. Así opera Dios contigo. A veces te presiona, te incomoda, te estira, porque está formando algo en ti que no habría surgido sin ese proceso. La bendición más grande no es evitar el fuego, sino descubrir a Dios dentro del fuego. Cuando atraviesas temporadas difíciles con el corazón conectado al cielo, te vuelves más resistente, más sabio, más sensible a su voz. Las pruebas no anulan la bendición, revelan la calidad de la bendición que Dios está construyendo en ti. Una vida sin procesos no desarrolla raíces. Una vida sin resistencia no desarrolla propósito. Quizá hoy estás viviendo algo que te hace preguntarte por qué Dios lo permitió. Pero escucha esto, los caminos incómodos suelen ser los que conducen a los destinos más significativos. Dios no te abandona en el proceso, está trabajando en áreas de tu carácter que solo se revelan bajo presión. Y aunque la incomodidad duela, también te pule. Aunque te agote, también te despierta. Aunque te confronte, también te impulsa. La verdadera bendición no siempre se siente. A veces se descubre con el tiempo. A veces solo la entiendes cuando miras atrás y dices, si no hubiera pasado por eso, no sería quien soy hoy. Dios no deja que atravieses nada inútil. Cada lágrima, cada espera, cada caída, cada silencio tiene una función en el diseño de tu historia.
Él es tan perfecto que incluso lo que duele puede llevarte a un nivel espiritual que nunca hubieras alcanzado sin ese camino. La comodidad puede adormecerte. El proceso, en cambio, te despierta. Y cuando aprendes a ver la mano de Dios, incluso en lo que incomoda, tu fe alcanza una madurez que se convierte en imán de bendición. Porque la bendición no siempre viene como la imaginaste, pero siempre llega como Dios sabe que la necesitas. Y esa forma, aunque a veces duela, construye en ti la fuerza necesaria para sostener lo que Él tiene preparado. Número 9. Perdona, libera tu corazón y desbloquea tu camino. El perdón es una de las decisiones más poderosas que un creyente puede tomar y también una de las más difíciles, no porque el perdón sea complicado en sí mismo, sino porque toca lo más profundo del corazón. Las heridas, las decepciones, las traiciones, las palabras que marcaron, las injusticias que aún duelen. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron, ni minimizar el daño, ni borrar la memoria. Perdonar significa liberarte del peso que no te corresponde cargar. Es soltar cadenas que te atan al pasado para poder caminar hacia el futuro que Dios preparó para ti. La falta de perdón actúa como un bloqueo espiritual. Es como una piedra que se queda atorada en el río del alma, impidiendo que el agua fluya. Puedes orar, puedes intentar avanzar, puedes pedir bendición, pero mientras tu corazón esté atrapado en resentimientos, la bendición se mueve más lento. No porque Dios quiera retenerla, sino porque tu corazón no tiene espacio para recibir. El perdón no es para quien te hirió, es para ti, para tu paz, para tu sanidad, para tu libertad. La ciencia emocional ha demostrado que el rencor produce estrés, altera los niveles hormonales, debilita el sistema inmunológico y afecta la claridad mental. Una persona resentida vive cansada, irritada, emocionalmente agotada. Pero cuando decide perdonar, su cuerpo cambia, su mente se calma y su espíritu respira. Perdonar literalmente transforma tu salud. Lo que Jesús enseñó como un acto espiritual, hoy la ciencia lo confirma como una necesidad del alma. Hay heridas que aún te duelen, no porque el recuerdo sea reciente, sino porque el resentimiento sigue vivo. Pero el perdón funciona como una llave que cierra puertas del pasado y abre puertas del futuro. Cuando perdonas, rompes acuerdos invisibles con el dolor. Declaras que ese capítulo ya no tiene autoridad sobre tu destino. Y en ese momento, tu espíritu se alinea con la libertad que Dios quiere que vivas. El perdón es un acto de guerra espiritual, rompe cadenas, derriba muros, libera tu mente, limpia tu corazón. Pero perdonar no siempre se siente bien al principio. A veces, perdonar es un acto de fe, no de emoción. Es decir, Señor, no lo siento todavía, pero elijo obedecerte. Y Dios honra esa decisión. Con el tiempo, las emociones se alinean con la obediencia. Perdonar no borra el pasado, pero sí corta su influencia. Te permite recordar sin revivir, mirar atrás sin sangrar, aprender sin quedarte atrapado. Quizá piensas que si perdonas, pierdes, pero es todo lo contrario. Perdonar te devuelve lo que el dolor te quitó. Te devuelve la paz, la claridad, la alegría, la ligereza. Te devuelve la autoridad espiritual que se pierde cuando el corazón está lleno de sombra. Y te devuelve la capacidad de avanzar hacia la bendición que Dios tiene para ti. Muchas personas siguen estancadas, no por falta de fe, sino por falta de perdón. La falta de perdón mantiene puertas cerradas que la obediencia podría abrir en segundos. Perdonar no siempre significa reconciliarse. A veces perdonas y sigues tu camino. A veces perdonas y pones distancia. A veces perdonas a personas que nunca reconocerán lo que hicieron. Y está bien. El perdón no depende del otro, depende de tu corazón. Es un regalo que tú te das a ti mismo.
un acto de amor propio guiado por el amor de Dios. Si hoy decides perdonar, aunque sea un poquito, aunque sea con miedo, aunque sea sin entender cómo, algo empezará a romperse dentro de ti. Sentirás que el peso disminuye, que la carga se suaviza, que el alma respira. Y cuando el alma respira, la bendición fluye, porque el perdón abre caminos que la amargura bloqueó por años. Perdonar es sanar. Perdonar es avanzar. Perdonar es permitir que Dios limpie el terreno de tu corazón para que la bendición finalmente pueda florecer. Número 10. Dios no bendice máscaras. Vivir detrás de una máscara es uno de los mayores desgastes del alma. Fingir fortaleza cuando estás roto, aparentar paz cuando estás en guerra interna, mostrar alegría cuando lo que sientes es vacío. Todo eso consume más energía que enfrentar la verdad. Pero lo más importante es esto: Dios no bendice versiones editadas de ti. Dios bendice tu verdad. Él no busca al personaje que presentas cuando quieres impresionar. Busca a la persona real que eres cuando apagas las luces y te quedas a solas con tus pensamientos. La autenticidad es un principio espiritual profundo. No porque Dios necesite que le demuestres quién eres. Él ya lo sabe todo. Sino porque tú necesitas reconocer lo que hay en tu corazón para permitir que Él trabaje en ti. La máscara no engaña a Dios, te engaña a ti. La máscara no te protege, te encierra. La máscara no te acerca a la bendición, te bloquea de recibirla. Dios solo puede transformar aquello que tú decides exponer a su luz. Y la luz solo llega donde tú eliges quitar lo que escondes. La psicología moderna ha demostrado que las máscaras emocionales producen agotamiento, ansiedad y una desconexión profunda con uno mismo. Cuando vives intentando ser lo que no eres, pierdes la capacidad de escuchar tus necesidades reales y también la voz de Dios. La autenticidad, en cambio, trae coherencia, y la coherencia trae paz. Cuando tus palabras, tus pensamientos y tus acciones se alinean, tu interior se estabiliza. Es como si tu alma respirara por primera vez sin miedo. Muchos creyentes sienten que oran y no reciben respuesta, pero no se dan cuenta de que se acercan a Dios desde un personaje, no desde su corazón. Le hablan como creen que deberían hablarle, no como realmente sienten. Intentan sonar fuertes, espirituales, inquebrantables, cuando lo único que Dios espera es honestidad. Él no rechaza tu debilidad, la abraza. Él no condena tu lucha, la comprende. Él no huye de tu dolor, te acompaña en él. Pero para que Él sane, tú debes permitirte ser real. La bendición no requiere perfección, requiere sinceridad. Dios no busca un corazón perfecto, busca un corazón dispuesto, un corazón que diga: Señor, aquí está mi verdad, aquí están mis miedos, mis fallas, mis dudas, mis heridas. Trabaja en mí. Esa apertura es más poderosa que cualquier máscara, porque cuando te presentas tal como eres, desarmas al enemigo. La oscuridad pierde poder cuando la verdad sale a la luz. Vivir sin máscaras también cambia tus relaciones. Cuando eres auténtico, atraes personas auténticas. La transparencia limpia tus entornos emocionales. Te permite amar mejor, comunicarte mejor, construir vínculos más sólidos. La máscara crea distancia. La autenticidad genera conexión. Y esa conexión, tanto con Dios como con otros, crea un ambiente donde la bendición fluye con naturalidad. Quizá llevas años cargando una máscara que crees que te protege. Una máscara de autosuficiencia para que nadie note tu dolor. Una máscara de alegría para no preocupar a los demás. Una máscara de espiritualidad para ocultar tus dudas. Pero escucha esto: toda máscara es pesada. Toda máscara agota, toda máscara te roba la ligereza que necesitas para avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para ti. La autenticidad no te hace débil, te hace tratable, te permite sanar.
te libera de expectativas imposibles, te conecta con la gracia. Cuando decides ser honesto con Dios, te das cuenta de que Él nunca te pidió actuar para Él. Él te pidió caminar con Él. Y caminar con Dios requiere que seas tú mismo, no una versión editada por el miedo o la vergüenza. Si hoy decides quitar una máscara, aunque sea un poco, sentirás cómo la carga disminuye. Sentirás cómo el peso de aparentar se deshace. Y en ese espacio que se libera, Dios comenzará a derramar paz, dirección y bendición. Porque Él bendice tu verdad, no tu actuación. Él bendice tu esencia, no tu personaje. Y cuando vives desde tu verdadera identidad, la bendición encuentra campo fértil para manifestarse. Dios te formó con propósito. No necesitas ser otro. No necesitas esconderte. No necesitas pretender. Lo único que necesitas es ser verdadero delante de Él. Porque donde hay autenticidad, la presencia fluye, y donde fluye la presencia, la bendición se vuelve inevitable. Número 11. Bendición es presencia, no solo provisión. La verdadera bendición no se mide por lo que tienes en las manos, sino por quien camina contigo. Puedes tener abundancia material y aún así sentirte vacío. Puedes tener poco y vivir con una paz tan profunda que nada logra sacudirte. La presencia de Dios es la mayor bendición que un creyente puede experimentar, porque trae algo que el dinero no puede comprar, que las circunstancias no pueden dar y que ninguna persona puede sustituir: dirección, consuelo, fuerza y sentido. Cuando la presencia de Dios se vuelve tu mayor tesoro, tu corazón aprende a descansar incluso en temporadas inestables. La provisión puede fluctuar. Las puertas pueden abrirse y cerrarse, los planes pueden cambiar, pero su presencia permanece. Y esa constancia divina se convierte en un ancla emocional que evita que tu alma naufrague en momentos de tormenta. La presencia no elimina los problemas, pero cambia cómo los atraviesas. Lo transforma todo desde dentro. La neurociencia ha descubierto que cuando una persona experimenta una sensación profunda de acompañamiento, saber que no está sola, su cerebro reduce los niveles de ansiedad y aumenta la capacidad de tomar decisiones sabias. Eso es justamente lo que ocurre cuando la presencia de Dios llena tu vida. Tu mente se calma, tu espíritu se estabiliza y tu corazón encuentra un lugar seguro donde apoyarse. El impacto no es solo espiritual, es emocional, físico y mental. La bendición que proviene de la presencia también te da discernimiento. Cuando Dios está contigo, ves lo que otros no ven, escuchas lo que otros ignoran y avanzas con una claridad que no proviene de tu inteligencia, sino de su guía. La presencia ilumina tu camino de maneras que ninguna provisión puede lograr. La provisión te sostiene en el día. La presencia te sostiene en la vida. La provisión cubre una necesidad. La presencia cubre tu esencia. Muchos creen que la bendición es tener resultados visibles, pero la bendición más profunda es tener comunión con Dios. Esa comunión transforma la manera en que interpretas tus procesos. Lo que antes te frustraba, ahora te forma. Lo que antes te intimidaba, ahora te impulsa. Lo que antes te hacía caer, ahora te enseña. Porque cuando Dios camina contigo, incluso tus errores se convierten en maestros y tus heridas en testimonios. La presencia de Dios también redefine lo que consideras éxito. Ya no mides tu vida por lo que logras, sino por lo que estás llegando a ser en Él. Dejas de perseguir cosas temporales y empiezas a valorar lo eterno. Descubres que lo que realmente transforma tu historia no son las bendiciones externas, sino la compañía de aquel que te sostiene en cada temporada. Sin su presencia, la provisión se vuelve vacía. Con su presencia, incluso lo poco se vuelve suficiente. Quizá en este tiempo has estado pidiéndole a Dios cosas específicas.
respuestas, recursos, puertas abiertas. Pero escucha esto con el corazón. La presencia de Dios es mayor que cualquier respuesta que puedas recibir. Porque cuando tienes su presencia, tienes paz para esperar, sabiduría para avanzar y fuerza para no rendirte. La provisión te da alivio. La presencia te da propósito. Y donde hay propósito, siempre habrá bendición. Cuando una persona valora la presencia más que la provisión, el cielo se mueve de maneras extraordinarias, porque Dios honra a quienes buscan su rostro antes que su mano. Él sabe que cuando te entrega algo grande, no te perderás en ello, porque tu corazón está anclado en lo eterno. La presencia te mantiene humilde, sensible y listo para escuchar su voz. Si hoy te enfocas en la presencia de Dios, verás que muchas de las batallas que cargas comienzan a perder peso. Lo que te inquietaba, deja de inquietarte. Lo que te paralizaba, pierde fuerza. No porque la situación cambió, sino porque tú cambiaste al estar cerca de Dios. La presencia transforma tu percepción, tu ritmo interno, tu forma de reaccionar ante la vida. La bendición más grande que puedes recibir no está afuera, está con Él, porque donde está su presencia siempre habrá paz, dirección y victoria. Y cuando aprendes a valorar esa presencia por encima de cualquier provisión, descubres que todo lo demás, absolutamente todo, llega en el tiempo perfecto de Dios. Número 12. Haz lo que pocos hacen. Obedecer siempre. Obedecer siempre es una de las decisiones más valientes y menos comunes en la vida espiritual. Muchos saben lo que Dios dice, muchos escuchan su palabra, muchos sienten su dirección, pero pocos están dispuestos a vivirla de forma constante. La obediencia no es un acto aislado, es un compromiso profundo que revela quién gobierna realmente tu corazón. Obedecer no es ceder tu libertad, es entregarle a Dios el timón de tu vida para que Él te guíe a destinos que jamás podrías alcanzar con tus propias fuerzas. La verdadera obediencia no depende de emociones. Hay días en los que obedecer fluye con facilidad, cuando la instrucción de Dios coincide con lo que deseas o cuando el corazón está en paz. Pero hay otros días, esos días donde tu corazón quiere una cosa y Dios te pide otra. Ahí se demuestra la calidad de tu fe. La obediencia madura no negocia con los sentimientos. Comprende que la voluntad de Dios siempre sabe más que tus impulsos y ve más lejos que tu ansiedad. La ciencia del comportamiento enseña que la disciplina consistente crea rutas neuronales que fortalecen el carácter y facilitan decisiones futuras. Lo que al principio exige esfuerzo, luego se vuelve parte de tu naturaleza. En lo espiritual ocurre lo mismo. Cada acto de obediencia fortalece tu espíritu, tu discernimiento y tu sensibilidad a la voz de Dios. Obedecer hoy allana el camino para obedecer mañana. Las pequeñas obediencias diarias te preparan para los grandes pasos que Dios quiere que tomes en temporadas decisivas. Muchos creyentes se estancan porque obedecen por momentos. Caminan con Dios cuando todo está bien, pero cuando la instrucción incomoda, buscan atajos. Sin embargo, las bendiciones más profundas están en los caminos que no siempre entiendes de inmediato. Dios no te pide obediencia para limitarte, sino para protegerte. Él ve peligros que tú no ves, puertas que aún no imaginas y caminos que solo se revelan desde la rendición. Cuando obedeces, aunque no entiendas, te estás alineando con el mapa perfecto que Dios trazó para tu destino. La obediencia también purifica tus intenciones, te hace revisar tu orgullo, tu ego, tus deseos ocultos. Te recuerda que no estás en la vida espiritual para construir tu propio nombre, sino para glorificar el nombre de aquel que te dio vida. Y cuando ese orden interno se establece, tu corazón se vuelve un canal confiable para que Dios derrame bendición.
Él no entrega grandes cosas a corazones inestables o guiados por caprichos. Las entrega a quienes han aprendido a obedecer incluso cuando nadie está mirando. Hay momentos en que obedecer te costará renunciar a algo que querías, dejar ir personas, abandonar hábitos, cambiar caminos, redefinir prioridades. Pero todo lo que entregas en obediencia, Dios lo devuelve transformado, multiplicado o reemplazado por algo mejor. Nada que entregues a Dios se pierde. Todo se redime. La obediencia no te roba, te libera. Te libera de pesos, de confusiones, de apegos dañinos, de decisiones impulsivas que podrían desviarte del propósito. Quizá hoy Dios ya te habló de algo. Tal vez una dirección, una corrección, un paso de fe, una conversación pendiente, un hábito que debes dejar, un compromiso que debes asumir. Y has postergado la obediencia esperando sentirte listo. Pero escucha esto. La obediencia no espera a que estés preparado, te prepara. Obedecer no requiere claridad total, solo requiere confianza. Y cuando das ese paso, Dios mueve lo que tiene que mover en tu favor. Las personas que viven bajo cielos abiertos no son las más fuertes, ni las más sabias, ni las más perfectas. Son las que obedecen, las que hacen lo que pocos hacen, escuchar la voz de Dios y caminar en ella sin negociar. Y esas personas, aunque enfrenten tormentas, siempre verán puertas sobrenaturales abrirse, siempre verán provisión llegar, siempre verán gracia manifestarse. Porque Dios honra a quien vive alineado con su palabra. Obedecer siempre no es fácil, pero es el camino seguro hacia una vida llena del favor de Dios. Es elegir la ruta estrecha que lleva a lo alto. Es decidir todos los días que tu vida pertenece a aquel que te creó. Es caminar confiado, aun cuando no ves todo el mapa. Y cuando eliges ese estilo de vida, la bendición no solo te sigue, te alcanza, porque la obediencia constante crea una atmósfera donde los cielos no pueden permanecer cerrados. Allí donde un corazón dice, sí, Señor, Dios siempre se manifiesta. Gracias por llegar hasta aquí. De verdad, muy pocos perseveran hasta el final de un mensaje tan profundo como este, y eso revela algo especial en ti. Un corazón dispuesto, sensible, abierto a Dios. No llegaste por accidente. Si permaneciste hasta el último segundo, es porque el Espíritu Santo te sostuvo, te habló y te guió en cada palabra. Tu perseverancia es señal de propósito. Quiero que escribas en los comentarios la frase, mi corazón dijo sí hasta el final. Esa frase será tu testimonio público, tu señal de compromiso, tu manera de decir, no solo escuché, permanecí. Al leer esos comentarios, sabré quiénes caminan con seriedad, quiénes buscan más que emoción, quiénes realmente desean profundizar en Dios. Ahora escucha esto con atención. Este canal existe porque muchas vidas dependen de mensajes como este. Hay personas que no tienen iglesia cerca, que no tienen un guía espiritual, que están pasando por luchas internas en silencio. Y cada vez que compartes un video como este, te conviertes en un instrumento para que alguien reciba esperanza justo en el momento que más la necesita. No es solo un clic, es ministerio. Si aún no estás suscrito, quiero decírtelo con amor. No te desconectes de los lugares donde Dios te habló. No te alejes del alimento que fortaleció tu espíritu hoy. La suscripción no es un trámite, es una decisión espiritual que te mantiene cerca de lo que edifica tu alma. Y si ya estás suscrito, si diste me gusta, si comentaste gracias, tu apoyo sí hace la diferencia. Recuerda, la bendición no aparece por casualidad. Aparece cuando te alineas. Hoy recibiste principios que pueden transformar tu vida si los aplicas. Mantén viva esta llama. Regresa a estos estudios cada vez que necesites dirección o refugio. Aquí siempre encontrarás palabra, guía y consuelo. Ahora,
No te vayas aún. Quédate unos minutos en silencio, deja que la música te envuelva y permita que tu alma respire. Aprovecha este momento para darle gracias al Señor por lo que sembró en tu espíritu hoy. No pauses, no cierres todavía, deja que esta paz selle cada enseñanza. Lo que Dios comenzó en ti en este video, Él lo continuará. Porque tú buscaste, permaneciste, y tu corazón dijo sí hasta el final.